Hoy vamos a ver la caída de Napoleón Bonaparte, el tiempo de la restauración, el fin de la gloria. La vez pasada estábamos viendo cómo por arte de magia y encantamiento Napoleón Bonaparte se fuga de la isla del Elba y desembarca en Francia a retomar el poder. Mientras tanto, se estaba desarrollando una cumbre que definiría el destino de Europa, la cumbre de Viena que iniciaría la época de la Santa Alianza. Pero había tantas contradicciones y tantas fuerzas encontradas en esa cumbre que Napoleón consideró que era un momento propicio para hacer un desembarco. Y lo hizo de puro aventado. El hombre fue con 4 gatos, desembarcó en Francia. Inmediatamente se le vinieron los ejércitos, fueron mandados por la restauración, porque mientras él va al Elba, en ese momento restauran a Luis XVIII. Por allá un hermano que tenía Luis XVI y lo tenían por ahí como guardado y lo pusieron. Y entonces, en ese momento, Napoleón considera que la cosa no está perdida, que eso se puede, eso se le hace. Y desembarca. Entonces, el gobierno de la restauración manda las tropas para repeler a Napoleón. Y cuando Napoleón desembarca y vienen las tropas a enfrentarlo, el hombre se les para y les dice, va caminándose hacia ellos con esa espectacularidad con que Napoleón podía portarse en los momentos grandes. Dice, ¿quieren matar al emperador? Aquí estoy. Y va y les va caminando. Y los manes se le van uniendo. Y los antiguos generales regresan a él. Y entonces Neyls, que fue de los que mandaron para dirigir la forma de repeler el desembarco de Napoleón en Francia, resulta volteándose a su lado y todos lo abrazan. El hombre, la vez pasada habíamos dicho, es como el flautista de Hamelin. El hombre a los ejércitos los hechizaba. Y todos los ejércitos empiezan a irse detrás de él y el hombre se devuelve y logra llegar a París de puro aventado. Y ahí empieza una etapa que llamamos los 100 días. En la historia se conoce como los 100 días. Entonces Napoleón sabe que se le va a venir todo el mundo encima. Napoleón sabe que no se va a quedar quieta nadie, ni Austria, ni Prusia, ni Rusia, ni Inglaterra, ni nadie, porque el hombre vuelve otra vez. Entonces va preparando un ejército y lo va a preparar para una batalla en donde se va a definir literalmente el curso de la historia. Como en aquella época sí existía la batalla definitiva, porque el tipo de combate frente a frente permitía que los desenlaces de las batallas pudieran dirimir el destino de los pueblos, lo que habíamos visto que ya no pasa, porque el tipo de guerra que se hace hoy día es eterna y no define nada, y acá los pueblos los desgasta, los harta y no pasa nada. Solamente que se destruye todo el mundo, pero no pasa nada. En esa época el hombre se va hacia una batalla, que es la batalla. Y está alistando la gente, ya han abolido el servicio militar obligatorio, entonces él busca a los voluntarios. Hay gente que le camina y hay gente que no le camina. Hay gente que dice, ay, no es muy divino usted, pero yo no me voy a ir otra vez. Ay, otra vez más guerras, man. Otra guerra grandota esta, sí, porque es contra todas las potencias unidas. Muy, muy duro.
Sin embargo, el hombre logra montar su ejército y logra hacer una batalla. La batalla que él va a hacer queda en Bélgica. El lugar se llama Waterloo y allá lo están esperando. Entonces, ¿quién es la batalla? Napoleón contra el resto del mundo, le cuento. O sea, Napoleón contra Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, España. O sea, toda la gente que estuvo debajo de él se devuelve en esa batalla. Y esa es la famosa historia de Wellington. Y en esa batalla, Napoleón, que creía en la diosa Fortuna, que siempre le apostó a ella, la diosa Fortuna que tantas veces estuvo de su lado, que tantas glorias le dio, esta vez lo abandonó. El hombre llegó tarde, el haber llegado tarde lo pone en una desventaja en el campo de batalla. Murat se ofreció para continuar con él y le dice: ¿qué, Murat? Usted con todo lo traidor y lo trucho que ha sido conmigo, yo ya no le creo, yo ya no... Y Murat lo hubiera salvado, por ejemplo, pero hay un poco de gente que quiere volver y él ya no lo acepta porque tiene traiciones detrás. Entonces va con un general que se llama Grouchy y le dice: vaya, persiga a los prusianos, a usted lo que le toca es perseguir a los prusianos. Y el hombre hace caso literal, va a perseguir a los prusianos, pero la batalla se desarrolla de una manera tal que se necesitan los hombres que están con Grouchy persiguiendo a los prusianos, pero en el campo de batalla. Entonces, hágame el favor y me trae ese señor para acá con el ejército, con el regimiento que tiene, porque lo necesitamos en el campo de batalla. Y el hombre tiene las órdenes literales de Napoleón, y cuando van y le dicen no hace caso y sigue persiguiendo a los prusianos. Y la batalla estuvo en un punto en que se podía ganar. Un punto de equilibrio en que la batalla la definía el que tuviera los refuerzos. Y como este man se fue por allá a perseguir a los prusianos, no trajo los refuerzos al campo de batalla, los prusianos sí llegaron, pero a hacer los refuerzos del otro bando. Hubo un tiempo, un momentico así muy delicado con los escoceses, porque los ingleses habían intentado destrozarlos como nación, y le habían hecho una arrasada a la Highland, a las tierras altas de los católicos, y habían prohibido los Celts. Prácticamente desmembraron la nación escocesa, los destruyeron como una posibilidad de Estado nacional, y los escoceses quedaron muy bravos con eso. Esa peleita por ahí todavía la tienen, pero hubo tal exilio de la Highland, todos ellos emigraron, por eso hay tanto Mac por ahí botado. Todos los que tienen el apellido Mac son escoceses y los que tienen el apellido O son irlandeses. O'Brien, O'Higgins son de Irlanda, McIntyre son escoceses. Todos los escoceses migran por el mundo entero. Y los que quedan se van a meter en las batallas con los ingleses como una especie de fuerzas mercenarias que después conformarán una parte muy importante de los ejércitos del Imperio Británico. Aquí es donde se define como para dónde van. Se hacen del lado de los franceses, y eso quiere decir que la guerra con los ingleses hubiera sido total y definitiva, o deciden aceptar las cosas como son y pelear del lado de ellos. Entonces deciden pelear del lado de los ingleses. Al decidir eso, al llegar los refuerzos prusianos y al Grouchy haber estado por allá buscando pispirispis en la mitad de la batalla, Napoleón pierde. Y cuando pierde Waterloo, lo pierde todo. Ha arriesgado la última carta. Ha arriesgado lo último que tenía por hacer. Y lo perdió. Era todo o nada. Ahora, la batalla hubo un momento en que se hubiera podido ganar. Si la batalla se hubiera podido ganar, hay un libro de Stefan Zweig, el gran cronista, de cuya mano hemos estado narrando la historia de Napoleón. Sobre sus sentimientos y su lucidez hemos estado siguiendo los pasos del gran Napoleón. Hay un momento en los momentos estelares de la historia de la humanidad en donde dice Stefan Zweig que esa batalla hubiera podido cambiar el curso de la historia, porque donde la gane Napoleón y vuelva otra vez, el curso de Europa hubiera sido totalmente diferente, porque Napoleón definió, tanto en su victoria como en su derrota, la suerte de Europa, no solo de Francia, sino de Europa. Entonces se perdió, hubiera podido ganarse, pero se perdió. Esto le da a Inglaterra la propiedad. Los ingleses quedan paradísimos después de la batalla de Waterloo. Pues no le digo que la estación más grande, una de las estaciones más importantes de Inglaterra hoy día se llama Waterloo Station, ¿sí? Y una de las estaciones más grandes de metro de Francia se llama la Gare de Austerlitz. Napoleón va a nombrar a Europa.
Entonces, resulta que, bueno, ni modo, eso ahí no hay nada que hacer. Entonces, él dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a confiar en los ingleses y les vamos a pedir como que me den un asilo amable, o sea, que me den una salida honorable, como un sitiecito chévere donde yo pues me pueda retirar, porque ya después de perder esta batalla el hombre tiene que abdicar. El pueblo de París estaría dispuesto a defenderlo, pero Napoleón era un tipo responsable y decía, yo que he tratado de curar las heridas de la revolución, no voy a llevarlos a una guerra civil por defenderme, cosa que se le abona porque no todos los gobernantes están dispuestos a pensar en su pueblo a la hora de tener que entregar el poder, ni mucho menos. Entonces, el hombre dice, bueno, confiemos en los ingleses y digamos que me den una salida honorable, hay una cosa chévere. Pero no, los ingleses lo habían perseguido durante 15 años y no iban a dejar pasar de lado una papaya para humillarlo. Él creyó un poco en la magnanimidad de los ingleses frente a su derrota y no la encontró para nada. Los ingleses lo confinaron en Santa Elena, en un exilio en una isla perdida en la mitad del Atlántico, una isla miserable y solitaria, donde pasó sus últimos días, los últimos 6 años. Y ya en 1821, él se llega en 1818, en 1821, va a morir, dicen que envenenado, que poco a poco lo fueron envenenando. Él escribió sus memorias para su hijo, para que algún día supiera por su propia boca qué fue lo que hizo, y eso va a ser una fuente importantísima del relato de la historia de Napoleón. Y va a morir allá, solo, con todas sus glorias pasadas, aislado de todo el mundo, de su Francia querida, habiendo cambiado el destino para siempre de los europeos, y va a quedar pues así, a las orillas de la vida. Hay cualquier cantidad de historias. Hay una película que hace la suplantación histórica de creer que Napoleón logró suplantarse, volver a Francia, y entonces nadie le creía que era Napoleón, entonces lo metieron en un manicomio y le mostraron todos los locos que se creían Napoleón, y entonces que como nadie le creía se fue para América y se volvió un próspero empresario. Pero pues Napoleón murió en Santa Elena en 1821, 6 años después, mellado y con toda una gloria detrás, al atardecer y al ocaso de la historia de uno de los hombres más grandes de la era moderna. Y entonces, ¿qué pasó? Napoleón se encuentra allá, su tiempo va a terminarlo, y más adelante cuando se pueda, porque ahorita en ese momento no se puede, los franceses van a recuperar sus restos y los van a llevar al Palacio de los Inválidos, que se acuerda que nos lo habíamos tomado al principio, porque allá era que estaban las armas, al puro principio, bueno, para allá, y le van a hacer un monumento, el monumento, pero les quiero decir, el monumento, o sea, el monumento a la tumba de Napoleón en los Inválidos. Mejor dicho, eso es como para los faraones. Es una cosa como es casi un abismo de mármol y de columnas donde se ve toda el gran monumento a Napoleón Bonaparte, pues, o sea, el monumento que hoy celebra lo que fue el cuerpo y la gloria de Napoleón. Es probablemente uno de los monumentos más fastuosos que tenga Francia, y hay que ver que los tienen, porque es que son todo. Él va a nombrar también París, ¿no? El Arco del Triunfo, o sea, muchas cosas de lo grande que es París son en tanto Napoleón lo es. Durante mucho tiempo, donde quedaba la Bastilla, él había hecho un elefante, una estatua de un elefante que nunca llegó a concluir para conmemorar la campaña en Egipto, y allá en ese elefante vivía Gavroche, el personaje de Víctor Hugo de Los Miserables. O sea, de aquí para adelante, aquí termina Napoleón y comienza la leyenda. Y comienza la leyenda porque cualquiera diría, bueno, no, lo derrotaron y el hombre murió por allá encerrado en la isla de Santa Elena. No, el hombre había dejado
una conciencia histórica de los derechos políticos, del final de la servidumbre de los individuos, del voto universal, había dejado las ideas de la revolución en la mente de los europeos y había subido el voltaje de la historia a límites absolutamente frenéticos. Y cuando la historia alcanza esas cumbres, cuando saborean el borde de los sueños y los límites de las utopías, eso la gente no lo olvida, porque son esos picos los que hacen que la historia caliente la sangre de la gente y haga sentir que ha valido la pena de todas maneras haber estado en todas estas gestas. Deja una estela de gloria, una sensación de que algo demasiado grande le pasó a Francia, y después la época que viene es oscura y harta. Y como la época que viene es oscura y harta, pues entre más oscura y más harta la época que viene, más esplendorosa la gloria de Napoleón, la nostalgia. No, pero ¿cómo si éramos el centro del mundo? ¿Y ahora qué? O sea, ¿cuál es el cuento? Entonces, ¿qué es lo que viene? La Santa Alianza. En 1815, en Viena, empiezan a inaugurar un nuevo orden, un orden católico. Un orden totalmente reaccionario en el sentido literal de la palabra. Es una reacción a la era napoleónica y revolucionaria. Es una reacción para impedir que haya levantamientos populares, para restaurar el antiguo orden, volver a los privilegios, volver a como borrar la historia, como echarla para atrás, como si no hubiera pasado, como si el mundo no hubiera saboreado todas estas aventuras, como si todas estas leyes y todas estas historias, como si todo lo que hubiera arrancado desde Diderot y desde Voltaire hubiera quedado en el olvido. Las ideas tienen más fuerza que todos los movimientos que tratan de aplastarlas. Esto va a salir a flote de una u otra manera, a pesar de todas las intenciones de la Santa Alianza. Entonces, la Santa Alianza quería eliminar todo vestigio del espíritu revolucionario, quería restaurar las condiciones políticas y sociales que regían antes de la Revolución Francesa, quería conservar el statu quo de la aristocracia, era de toda la política que había sucedido antes. El arquitecto de esto es un tipo austríaco que se llama Metternich, que ya había empezado a hacer su aparición en escena en el capítulo pasado, cuando se le apareció a Napoleón en un momento dado y le dijo, bueno, usted no tiene aquí opción. Entonces, Metternich va a ser el hombre que ahora mande la jugada. ¿Qué quiere decir eso? Que Austria ganó. Austria va a tener el poder de Europa, se lo disputó a Francia, se lo quitó y ahora lo tiene Austria. Inglaterra todo bien, o sea, Inglaterra siempre allá en su isla, ella lo que necesita es que los europeos se mantengan en sus justas proporciones. Acuérdense que Inglaterra cuando hace niebla, miran los ingleses y dicen, está aislado el continente. Entonces, Inglaterra allá queda en lo suyo. Ahora, no podemos volver a una monarquía absoluta porque eso ya queda muy feo. Entonces es una monarquía constitucional con 2 cámaras, ¿sí? Ya por lo menos hay un sistema bicameral y hay un sistema constitucional, mínimamente, porque es que tampoco se puede echar todo atrás. Pero viene una época, durante un tiempo napoleónico, él le dio como una salida a la gente que estuvo antes que él, a los moderados. Entonces ellos se acomodaron. Pero en la restauración vienen los amargados. Toda la gente que sintió que se le había bajado toda su nota durante la época de Napoleón, y viene la venganza, y viene la persecución. ¿Usted cree que se la van a perdonar a un hombre que se atrevió a tanto? No, se la van a cobrar a él y a todos los que lo quisieron y a todos los que pensaron como él. Entonces van a devolverse con todo. Y van a empezar, se va a volver un delito ser bonapartista. Ser bonapartista va a ser, mejor dicho, la cosa más perseguida. A Francia la van a devolver a sus límites originales. Y no la despedazaron, y no la hicieron trizas, y no se aprovecharon de Francia para volverla un picadillo de banquete como venganza de todo lo que por Francia ellos vivieron, no porque no quisieran, sino por la increíble habilidad de adivinen quién, Talleyrand. ¿Se acuerda que Talleyrand era un camaleón y eso fue cambiando y eso era abad y luego expropió la iglesia y estuvo en el directorio y en el consulado y estuvo en todas? Bueno, pues hace rato que el hombre se abrió de Napoleón, pero el tipo, por muy oportunista que fuera,
por muy camaleón que fuera, en todo caso era francés. Francés ante todo. Él es el representante ante la conferencia de la Santa Alianza por Francia. Está Guillermo Federico I de Prusia, está el zar Alejandro I, está Francisco I por Austria, y está Metternich, Metternich está por Austria totalmente, y está en ese momento, en ese instante está Talleyrand. Entonces Talleyrand va con esa habilidad de patalana que lo ha caracterizado, con esa manera tan sinuosa, logra salvar a Francia por un pelito. O sea, Francia queda donde estaba. Entonces, pues ya, pues de todas maneras se salva la nación francesa, porque el peligro de que la cogieran y la despedazaran era inminente y era real, ¿no? Todavía no se han formado muchos estados nacionales, entonces a Francia la podían hacer de almuerzo como se habían almorzado a Polonia en un banquete, pues habían hecho, igual que habían hecho picnic con Polonia, habían podido hacer picnic con Francia, si no es por la astucia de Talleyrand. En un momento dado terminó sirviendo grandemente a su patria, a pesar de ser uno de los más grandes oportunistas que ha tenido la historia política, él y Fouché, pero a la hora del té dio lo suyo, hizo lo suyo, la salvó de toda la maldecencia, la malcrencia de la Santa Alianza. Entonces viene la Santa Alianza, y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que reorganizar el mapa europeo, desenrollarlo. Acuerda que lo habíamos doblado y lo teníamos por ahí guardado porque Napoleón había alterado todo el mapa de Europa. Rusia queda organizadísima. Rusia se quiere apoderar de la Polonia, pero Austria tampoco le llama la atención porque no quiere a Rusia tan poderosa a su lado. Prusia se va volviendo muy grande, se fortalece después de esto, alrededor del Estado prusiano, alrededor del espíritu napoleónico. Va a surgir el movimiento de los románticos, lo que estamos escuchando es Schubert. Los alemanes van a tocar, los alemanes van a escribir lo que los franceses vivieron, porque los franceses sencillamente no tenían tiempo, porque era totalmente frenética su vida durante los últimos 15 años, no había quien tuviera tiempo para sentarse a pensar nada. Los que pensaron la vivencia de Francia fueron los alemanes, los que la tocaron, los que la llevaron a la música, y los que inspirados en Napoleón van a crear uno de los movimientos más importantes de la literatura y del arte, que es el romanticismo, son los alemanes. Y esta gente va a tener, a partir del concepto de nacionalismo que los franceses empezaron a enseñar, van a surgir otro poco de naciones después. Después, esa misma idea del nacionalismo va a producir la unificación de un montón de principados que habían estado dispersos entre las guerras de la Reforma y el tiempo, que eran las tribus germanas. Estos van a formar un país que se va a conocer como Alemania. Italia, que había sido invadida por Napoleón cuando estuvo en la campaña y que estuvo allá como rey de Nápoles, José, un ratico y todo eso, Italia empieza a tener un concepto de unidad que nunca antes tuvo, porque los estados, las ciudades-estados de la época del Renacimiento eran tan fuertes que no daban lugar
a una centralización que significa la creación de un Estado nacional. Entonces, a partir de todas estas ideas más se va a unificar Italia alrededor de la figura de Giuseppe Garibaldi. Entonces, ahora empiezan a surgir estados, pero la Santa Alianza va en contravía de la formación de los estados. Sin embargo, los estados se están desarrollando en el vientre de todas estas ideas y están ebulliendo. Los austríacos van a tratar de sujetar con mano muy férrea esa mano de pueblos que tienen adentro, porque ellos adentro tienen polacos, tienen húngaros, tienen checos, tienen eslovacos, tienen eslovenos, o sea, todo lo que va a ser el mundo de los eslavos en el vientre del imperio austrohúngaro. Eso se va gestando, o sea, aquí se van a gestar una cantidad de cosas y, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Pasa que la idea es restaurar otra vez todos los reyes, todas las antiguas dinastías al poder y volver a la época de los privilegios. Eso es lo que quieren hacer. Por eso es que más adelante se van a desarrollar las revoluciones románticas, que son las revoluciones por defender e instaurar de nuevo lo que la Revolución Francesa y Napoleón les enseñaron. O sea, es una manera de revertir la manera como este proceso fue revertido a sí mismo, o sea, de darle la vuelta a lo que antes había pasado. En ese momento, a España van a restaurar la monarquía de Fernando VII, que había sido preso durante la época de José Bonaparte, en el tiempo de Tratado de Fontainebleau, cuando Napoleón marchó por España y tuvo allá su quebradero y su más amarga experiencia, todo lo que hemos visto de los fantasmas de Goya y todo eso. Este Fernando VII, que había sido tan deseado en el imaginario de un mundo basado en el poder del rey y sobre todo en el simbolismo del rey, este tipo que había inspirado tantas cosas, ¿no? Abajo el mal gobierno, viva el rey, todo eso, este personaje es completamente indigno de todo lo que de todo el anhelo de retorno que se generaba en torno a suyo. A veces pasa eso, estos personajes míticos de golpe no dan ni siquiera la talla, como le pasó a Jacobo en la época de los escoceses que juraban un rey que algún día volvería. Entonces, resulta que este hombre quiere hacer de cuenta que nada pasó. Todo el mundo así quiere hacer de cuenta que nada pasó, como si la era napoleónica y la Revolución Francesa hubieran sido para ellos, entre comillas, un mal sueño. A ver, pues que resulta que la historia usted no la puede volver así. Usted no puede hacer de cuenta que nada pasó cuando se estremecieron los cimientos mismos de toda la historia europea hasta la médula, cuando todo se alteró durante estos años que hemos estado narrando. Entonces, ya los españoles también probaron un poquito de estas ideas, aunque España no las va a asumir, y porque España no las va a asumir, no va a entrar en la modernidad como más adelante los otros pueblos lo harán, pero los hay que quieren y que quedaron anhelando eso que nunca llegó. Ahí se va incubando la otra España, esa otra España que en algún momento va a estallar en la guerra civil. Y mientras tanto, en toda la América española, habíamos visto que cuando Fernando VII fue confinado, entonces se desarrolló el sistema de las juntas y que en la América española se hizo una réplica de lo que estaba pasando en España, que era también un sistema de juntas y que venían desde Buenos Aires, todo el continente, por todos lados, por Montevideo, por Santiago, por Cartagena, por Monpós, por Bogotá, por todos lados, pero habíamos visto que en ese momento no era clara la posición frente al rey, frente a la corona, porque como nuestro vínculo estaba dado era específicamente por la figura del rey, entonces si no había rey, tú y yo ¿qué veníamos siendo? Entonces por eso era que había juntas, unas leales a ese rey cautivo, otras planteando una temprana independencia, como habíamos visto que era el caso de Buenos Aires, pero no había una opinión unificada. En ese momento, Fernando VII hubiera podido hacer una diferenciación entre aquellos que juraron lealtad, como fue el caso de la Junta de Montevideo, entre aquellos que guardaron su espalda, que seguían pensando en que el problema era que el rey estaba ausente, no que se había acabado el vínculo, y aquellos que desde un principio se habían planteado la independencia, no eran la mayoría ni mucho menos, pero lo sabía y que la tenían reclara. Pues el caso de Buenos Aires y de Monpós son casos muy específicos sobre la claridad de eso.
Entonces el hombre, en lugar de distinguir unas tendencias de otra, de buscar una salida constitucional, legislativa, porque tampoco se podía mantener las condiciones absolutas de poder que había antes de la era napoleónica, porque ya la gente había aprobado un autogobierno, una autonomía, ya habían visto muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es pasar a sangre y fuego a todo el mundo que se insurreccionó o que no se insurreccionó, mejor dicho, a todo el mundo. Lo que nosotros llamamos la restauración, que es lo que va a pasar después de la derrota y de la muerte de Napoleón, el retorno del antiguo régimen al gobierno del continente europeo y de España, los Borbones otra vez en el trono, es lo que en América Latina se conoce como la reconquista. Son las dos caras de una misma moneda. Entonces Fernando VII, ¿qué hace? Manda una flota para invadir la Nueva Granada y para invadir Chile y para empezar a pasar a fusil y a la horca a todas las personas que se pronunciaron durante la época en que Napoleón estuvo invadiendo la península. Y es ahí cuando es ejecutada Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, Rosa Zárate de Peña, es ahí cuando el sabio Caldas, es ahí cuando Camilo Torres, cuando todo el mundo, en nuestro caso, y en cada uno de los pueblos de los antiguos virreinatos va a haber mártires, y los quiteños ya habían sido desde hace rato, van a ser atropellados y va a ser destruido su proyecto. Eso, digamos, va a ser tan sanguinaria la reacción y va a ser tan terrible la historia de Sámano y Murillo y va a ser tan importante además la del papel de Padilla tratando de evitar la entrada de ellos por Maracaibo, que ya no hay alternativa y no hay discusión. Ya no hay quienes opinan que hay un mal gobierno, pero que el rey está preso, pero no, como la alternativa no es sino la soga, y la otra alternativa es la bala, el fusil, entonces aquí no hay absolutamente ningún otro remedio que una independencia total, radical y definitiva de España. Ya no hay ningún término medio porque Fernando VII así lo decretó, en la medida en que no llegó a ninguna instancia de conciliación, ni de intermediación, ni de autonomía, ni de, por lo menos, compartir algún tipo de privilegios, nada. Entonces le dijeron, bueno, pues si así la quiere, pues así la tiene. Y es por eso que las independencias de manera ya fáctica y total se cumplen es en esta época, en 1819, porque este es el tiempo de la restauración en Europa. Entonces ahí sí Bolívar y Santander, O'Higgins, ahí sí Artigas, ahí sí San Martín, ahí sí Alvear, ahí sí Sucre, ahí sí Córdoba, ahí sí toda la gallada se viene en un proyecto continental que se viene desde la Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata para sacarlos del sitio donde son más fuertes, el Perú. Y esa es nuestra independencia, es absolutamente una consecuencia de la fuerza para empezar la rebelión, y la rebelión empieza subterfugiamente por los venenos. Entonces, a partir de toda, digamos, la relación con los espíritus de la naturaleza, se dice que Macandal es un hombre capaz de transmutarse en forma de animales. Entonces, con una mano adelante y la otra atrás. Le quedan Cuba, Puerto Rico y Filipinas solamente. Y entonces van a quedar así, y ahí es cuando van a quedar en el ocaso. En la modernidad no va a llegar, las fuerzas más reaccionarias son las que van a tomar el poder y van a impedir cualquier surgimiento de cualquier otra España, y van a perder todo el imperio, todo el imperio. Nosotros vamos a nacer como estados nacionales, con las ideas bonapartistas, con las ideas de la revolución, con las ideas de la constitución, con las ideas del voto, con las ideas del ciudadano. O sea, esas ideas que fueron derrotadas aparentemente con Napoleón en Santa Elena, van a dar nacimiento a un continente aquí, entre los que estamos contando la historia. Así de importante es eso. Napoleón determina nuestra historia,
determina la posibilidad de la unificación alemana, de la unificación italiana, del nuevo mapa de Europa, del movimiento de los románticos. Y entonces en esa época cuando todo parece tan gris, cuando todo parece tan sombrío, empieza la nostalgia de Napoleón, pero la nostalgia. Y todo el mundo dice, no, pero ese Napoleón, pues sí, tenía sus cosas, ¿pa' qué te digo, no? Pero ajá, qué voltaje el que vivíamos en esa época. Ahora no somos nada. Y en ese tiempo éramos una gloria total. Un momento en que tuvimos a Europa, dicen los franceses, aquí en la mano, véala. ¿Y ahorita qué? Ahorita nos echaron para un lado los austríacos y así sin problema ni nada. Entonces, eso se va a crear en la imaginación popular. Y es ahí donde realmente va a surgir la leyenda napoleónica, porque su grandeza se va a ver por el contraste del sombrío mundo de la restauración, sobre todo porque es que era la restauración de los privilegios, la restauración de las prebendas, de todo aquello en lo que la revolución hizo sentir a la gente libre. Y ya después de usted haber probado la libertad, ya usted no le pueden volver a echar ese cuento porque usted ya no se lo va a poder comer más. Y es en esta época que una gran cantidad de escritores van a tomar este periodo como una manera de rendir homenaje a este hombre, y uno de ellos, y tal vez el más grande, es Víctor Hugo. Y es en esta época cuando él cuenta cómo un oficial que iba, pues era un personaje a que apenas estaba surgiendo, está en un barco, el barco va a llevar una carta, pero le va a tocar esa carta a un personaje que no sabe leer, simplemente tiene la carta, y él, por tener esa carta, va a ser la víctima de una conspiración. El personaje se llama Edmundo Dantes, y como tiene esa carta, entonces él está enamorado de Mercedes, y hay otro hombre que está enamorado de Mercedes, y cuando logran saber cuál es la carta va dirigida al padre de un juez que estaba muy acomodado durante la época de la Restauración y que no le conviene de ninguna manera que esa carta se sepa, y entre estos personajes van fraguando. El juez condena a Edmundo Dantes al castillo de Yves y allá lo mete para siempre, porque a nadie le conviene, al uno porque quiere a Mercedes, el otro porque la carta lo expone. Y en esa época lo acusan de bonapartismo. Ser acusado de bonapartismo es lo más grave que le puede pasar a usted en la Restauración, porque lo están persiguiendo hasta en la mente, en todos lados viene la persecución contra los bonapartistas, y lo van a enterrar en el castillo de Yves. Cuando ya 5 años, él era muy joven, él no sabía leer, él no entendía qué pasaba, él estaba ya totalmente sepultado, y de golpe empieza a escuchar como unos ruidos en su aislamiento, y se va a conocer con un personaje que se llama el Abad de Faría. Y el Abad de Faría lleva cavando un montón de tiempo un túnel, y dice, pero mire el Abad todo viejito, cavando semejante túnel, y yo aquí lamentándome, hagámosle. Y se ponen a cavar el túnel durante 5 años más, y el Abad de Faría lo educa, y le enseña, y le da toda una perspectiva, y los dos hacen el túnel, y cuando ya lo van a terminar, el Abad de Faría muere, Edmundo Dantes sale suplantando el cadáver del Abad de Faría. El Abad de Faría le ha contado de una isla donde hay un tesoro muy grande, oculto, que nadie sabe. Él piensa que es que se le corrió el chompú al Abad de Faría, pero de todas maneras, un día que va a quemar uno de los papeles ve un mapa y se da cuenta que el Abad de Faría sí tenía razón, y va y busca este tesoro, y ese tesoro queda en una isla perdida que se llama Montecristo, y Edmundo Dantes, al hacerse a esta fortuna, y a todo el conocimiento que el Abad de Faría le dio en la prisión, se va a llamar y se va a conocer ante la literatura como el Conde de Montecristo. Es todo alrededor del bonapartismo. Y el Conde de Montecristo, con la fortuna, con el conocimiento, con la amargura y la rabia que le dio el haber sido tan injustamente confinado durante 14 años en el castillo de Yves, y el haber sufrido lo indecible entre la desorientación total, el no entender por qué está ahí ni de ninguna manera, va a planear una de las venganzas más terribles en la literatura, pero de las más espantosas, porque esta era una época de venganzas y de duelos, y es de esta manera como Víctor Hugo introduce
en sus novelas la era napoleónica. Más adelante será en la Comuna de París la que tendrá el escenario de lo que van a ser Los Miserables, pero esto va a empezar a nutrir la literatura en serio, porque de aquí en adelante la imaginación recordará en cada una de las letras y en cada una de las palabras y de las músicas y de las sinfonías la grandeza de Napoleón. Hay una historia, un análisis que se hizo a principios de los 80 que se llamaba En el Castillo de Barbazul, donde nos cuentan una similitud entre la época de la Santa Alianza y la época en que nos ha tocado vivir, la que es posterior a las utopías. Entonces decía que después de la Santa Alianza había la sensación de que la gran rumba había pasado, que todo había quedado atrás, que lo que venía no era chévere para nada. Decía que era como esa sensación, o sea, decía, ninguna ristra de citas, ninguna estadística puede hacernos sentir de nuevo lo que debe haber sido la excitación íntima, el entusiasmo, la emoción, la apasionada aventura del espíritu desencadenada por los acontecimientos de 1789 y sostenida a un ritmo fantástico hasta 1815. Aquí entra en juego algo más que una revolución política de las guerras, algo que en una escala sin precedentes abarca ámbitos geográficos y sociales, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. La época grande literalmente apresuraron el ritmo del sentido del tiempo. Nos faltan testimonios del sentido temporal interno del cambiante pulso, de la experiencia de los hombres, de sus ritmos de percepción. Eso fue lo que este man hizo y eso fue lo que fue la revolución. Cambió el pulso del sentido del tiempo. Entonces, la idea de la restauración es de una época donde acabó la rumba, ¿me entiende? Era sanguinaria, era terrible, era demencial, pero era tan vital, era tan poderosa, sus ideas eran tan fuertes, tan grandes, tan abarcadoras de una nueva realidad humana, que la restauración no podía aplastar esto porque era como tapar el sol con un dedo, era como fingir que no se había vivido ni bebido las copas del éxtasis que la Revolución Francesa y la era napoleónica produjeron. Entonces, hay una comparación entre esa época, porque dice que entonces los que vivieron en ese tiempo, los que nacen en la restauración, nacen más aburridos, porque dicen, no, pero mire qué pereza haber nacido después de que se acabó la rumba y tener todos los recuerdos de todo lo que pasó y que ahora no pases nada. Y de ahí van a salir otras utopías. Él dice que la gente que nace en tiempos de vacío no se pierde la plática, porque es el tiempo de vacío lo que los hace soñar con las grandes utopías y volver a fabricarlas. Son esa generación que nace en 1815, es la generación de Gustave Flaubert, es la generación de lo que va a ser después Víctor Hugo, es un poco del tiempo que le tocaría a Balzac, es un poco de tiempo que le tocaría a los románticos, y después de ahí saldrían hasta Marx y los socialistas utópicos, las utopías del siglo XIX. Las grandes ideas del siglo XIX que van a marear al siglo XX son descritas y pensadas por los hombres que nacieron después de 1815, en este vacío de la historia, soñando con un tiempo mejor. La tesis del Castillo de Barbazul dice que es en el vacío y en la oscuridad donde se sueñan las grandes utopías, porque es cuando es más oscura la noche que va a amanecer. Entonces, que cuando uno siente que le ha tocado una época sombría, como él comparaba lo que se llama la posmodernidad con la era de 1815, es porque puede estar también a las puertas de los grandes sueños, porque las utopías nunca se ven sino hasta cuando estallan, sino hasta cuando son totalmente visibles. Ese sentido de embriaguez perdida que producía la Revolución Francesa y la era napoleónica
ese sentido va a revivir en la imaginación y en los corazones de todas las generaciones que van a salir después y van a producir una mano de ideas, la cosa más increíble. Al final, Napoleón va a triunfar porque son sus ideas las que van a crear los estados modernos, porque son sus ideas las que van a crear las repúblicas, porque es todo esto desde la separación de poderes, desde el ciudadano libre, desde el voto, desde la abolición de los privilegios, lo que se va a convertir en el Estado de Derecho de Occidente, porque en últimas, todo lo que se planteó desde Rousseau, Diderot, pasando por la misma Revolución Francesa hasta Napoleón mismo, lo tomará Occidente como su derrotero, como su sentido, como su norte en lo que debe ser un Estado de Derecho. Y cada vez que eso pasa, Napoleón ha triunfado y la revolución no ha muerto. Mientras tanto, en Haití, estas mismas ideas están sacudiendo una gran rebelión que la va a convertir en la primera nación independiente de todo el continente en el temprano año de 1804, mientras todos los demás se baten en la reacción a la época napoleónica. Solamente Estados Unidos se ha independizado en 1776. Haití solitaria va a emprender una gesta increíble con las ideas de la Revolución Francesa y en tiempos de Napoleón. La historia de esta gesta, que es lo que le da el sentido de grandeza a los haitianos, que aunque hoy estén en una hora tan dura, tienen en su corazón y en su memoria el haber hecho las cosas que ellos hicieron, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la grandeza, desde los espacios de Napoleón, primero en la gran aventura de salir del Elba, luego en la terrible derrota de Waterloo, luego en el confinamiento de Santa Elena, pero su leyenda creciendo desde los espacios de la restauración, del movimiento de los románticos, de la creación de los nuevos estados, de la fuerza de las ideas en el contexto de la historia y de la supervivencia del pensamiento más allá de todos los tiempos, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Al emperador, aquí estoy, y va y les va caminando, y los manes se le van uniendo, y los antiguos generales regresan a él, y entonces Nels, que fue de los que mandaron para dirigir la forma de repeler el desembarco de Napoleón en Francia, resulta volteándose a su lado y todos lo abrazan. El hombre, la vez pasada habíamos dicho, es como el flautista de Hamelin. El hombre a los ejércitos los hechizaba. Y todos los ejércitos empiezan a irse detrás de él y el hombre se devuelve y logra llegar a París de puro aventado. Y ahí empieza una etapa que llamamos los 100 días. En la historia se conoce como los 100 días. Entonces Napoleón sabe que se le va a venir todo el mundo encima. Napoleón sabe que no se va a quedar quieta nadie, ni Austria, ni Prusia, ni Rusia, ni Inglaterra, ni nadie, porque el hombre vuelve otra vez. Entonces va preparando un ejército y lo va a preparar para una batalla en donde se va a definir literalmente el curso de la historia. Como en aquella época sí existía la batalla definitiva, porque el tipo de combate frente a frente permitía que los desenlaces de las batallas pudieran dirimir el destino de los pueblos, lo que habíamos visto que ya no pasa, porque el tipo de guerra que se hace hoy día es eterna y no define nada, y acá los pueblos los desgasta, los harta y no pasa nada. Solamente que se destruye todo el mundo, pero no pasa nada. En esa época el hombre se va hacia una batalla, que es la batalla, y está alistando la gente. Ya han abolido el servicio militar obligatorio, entonces él busca a los voluntarios. Hay gente que le camina y hay gente que no le camina. Hay gente que dice, ay, no es muy divino usted, pero yo no me voy a ir otra vez. Ay, otra vez más guerras, man. Otra guerra grandota esta, sí, porque es contra todas las potencias unidas. Muy, muy duro. Sin embargo, el hombre logra montar su ejército y logra hacer una batalla. La batalla que él va a hacer queda en Bélgica. El lugar se llama Waterloo y allá lo están esperando.
Entonces, ¿quién es la batalla? Napoleón contra el resto del mundo, le cuento. O sea, Napoleón contra Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, España. O sea, toda la gente que estuvo debajo de él se devuelve en esa batalla. Y esa es la famosa historia de Wellington. Y en esa batalla, Napoleón, que creía en la diosa Fortuna, que siempre le apostó a ella, la diosa Fortuna que tantas veces estuvo de su lado, que tantas glorias le dio, esta vez lo abandonó. El hombre llegó tarde, el haber llegado tarde lo pone en una desventaja en el campo de batalla. Murat se ofreció para continuar con él y le dice: ¿qué, Murat? Usted con todo lo traidor y lo trucho que ha sido conmigo, yo ya no le creo, yo ya no... Y Bonaparte se fuga de la isla del Elba y desembarca en Francia a retomar el poder. Mientras tanto, se estaba desarrollando una cumbre que definiría el destino de Europa, la cumbre de Viena, que iniciaría la época de la Santa Alianza. Pero había tantas contradicciones y tantas fuerzas encontradas en esa cumbre que Napoleón consideró que era un momento propicio para hacer un desembarco. Y lo hizo de puro aventado. El hombre fue con 4 gatos, desembarcó en Francia. Inmediatamente se le vinieron los ejércitos, fueron mandados por la Restauración, porque mientras él va al Elba, en ese momento restauran a Luis XVIII, por allá un hermano que tenía Luis XVI, y lo tenían por ahí como guardado y lo pusieron. Y entonces, en ese momento, Napoleón considera que la cosa no está perdida, que eso se puede, eso se le hace, y desembarca. Entonces, el gobierno de la Restauración manda las tropas para repeler a Napoleón. Y cuando Napoleón desembarca y vienen las tropas a enfrentarlo, el hombre se les para y les dice, va caminándose hacia ellos con esa espectacularidad con que Napoleón podía portarse en los momentos grandes, y se quieren matar, y Murat lo hubiera salvado, por ejemplo, pero hay un poco de gente que quiere volver y él ya no lo acepta porque tiene traiciones detrás. Entonces va con un general que se llama Grouchy y le dice: vaya, persiga a los prusianos, a usted lo que le toca es perseguir a los prusianos. Y el hombre hace caso literal, va a perseguir a los prusianos, pero la batalla se desarrolla de una manera tal que se necesitan los hombres que están con Grouchy persiguiendo a los prusianos, pero en el campo de batalla. Entonces, hágame el favor y me trae ese señor para acá con el ejército, con el regimiento que tiene, porque lo necesitamos en el campo de batalla. Y el hombre tiene las órdenes literales de Napoleón, y cuando van y le dicen, no hace caso y sigue persiguiendo a los prusianos, y la batalla estuvo en un punto en que se podía ganar, un punto de equilibrio en que la batalla la definía el que tuviera los refuerzos. Y como este man se fue por allá a perseguir a los prusianos, no trajo los refuerzos al campo de batalla, los prusianos sí llegaron, pero a hacer los refuerzos del otro bando. Hubo un tiempo, un momentico así muy delicado con los escoceses, porque los ingleses habían intentado destrozarlos como nación, y le habían hecho una arrasada a la Highland, a las tierras altas de los católicos, y habían prohibido los Celts. Prácticamente desmembraron la nación escocesa, los destruyeron como una posibilidad de Estado nacional, y los escoceses quedaron muy bravos con eso. Esa peleita por ahí todavía la tiene. Hoy vamos a ver la caída de Napoleón Bonaparte, el tiempo de la restauración, el fin de la gloria.
La vez pasada estábamos viendo cómo por arte de magia y encantamiento Napoleón